para todos? ¿Sí? Muy bien. Cuando la mancha es liberada, obviamente no nos podemos quedar en comprender qué le pasa a la mancha y cómo se transforma. Y en el otro lado de la ecuación de riesgo, los elementos vulnerables del sistema. ¿Qué le pasa a esos elementos vulnerables? Entonces, miremos cuáles son los conceptos importantes, miremos cuáles son los impactos que pueden llegar a tener los derrames de hidrocarburo, cuáles son esos impactos en el agua, en el suelo y en otros ecosistemas, y un concepto que tal vez va a ser el más importante, que es el análisis de beneficio neto ambiental. Una vez más, lo que ustedes están aprendiendo acá son criterios para tomar decisiones frente a escenarios donde cualquier decisión por la que haya que optar es difícil. Va a hacer infeliz a un montón de personas. No importa que sea la mejor decisión. Luego tenemos que tener claramente documentados y establecidos en qué criterios nos apoyamos para asegurar que esa, aunque poco agradable y popular, es la mejor decisión que se debe tomar para combatir el escenario de derrame. Existen unas leyes de la ecología que es importante que todos tengamos presentes, y es la armonía y el equilibrio que existe en la naturaleza. Es algo que nosotros, como partes del ecosistema, todavía no terminamos de comprender. Así que como hay muchos procesos tecnológicos los cuales comprendemos y nos ha permitido desarrollar grandes tecnologías en torno a ellos, en torno a los ciclos biológicos y naturales, existe una gran cantidad de elementos que todavía desconocemos, y por sobre todo la forma como estos ciclos están interrelacionados con otros de mayor complejidad. A eso hace referencia este concepto de la naturaleza sabe lo que hace. Si pasa así es por una razón, no es producto de la casualidad. Todo está directamente interrelacionado. Cualquier cosa que movamos va a generar un efecto dominó en todo el resto del ecosistema. ¿Qué es positivo? Que no lo es. No importa si es positivo o no, siempre va a tener efectos. Y esos efectos pueden ser positivos o pueden no serlo. Todo está relacionado con todo. Incluso aquellas interconexiones e interacciones que no son perceptibles, que solamente se manifiestan en procesos de largo plazo, todo está interconectado. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer genera un efecto. La materia no se crea ni se transforma, ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, alguna parte va a dar todo lo que nosotros vemos, incluso después de que ya no lo vemos. Entonces, veíamos el balance de masa. La franja azul se evaporó, ya no nos preocupa. No nos preocupa porque no la tenemos que recolectar, pero no por ello podemos pretender decir que se desapareció. Esa cantidad de fracciones volátiles se evaporaron y se fueron a contribuir al calentamiento global, a comprometer la capa de ozono. Seguramente en ese proceso de migración muchas de esas fracciones se degradan, se oxidan, se transforman, reaccionan, se inhalan, se dispersan, pero no desaparecen. Nada desaparece. Y este es un punto bien importante: no hay comida gratis. Así que si no desconocemos todo lo anterior, entenderemos la importancia de poder ser supremamente responsables y profesionales en el desarrollo de las actividades de control de derrames, porque al fin y al cabo no se busca ir en contra de la evolución de la industria ni en el desarrollo y evolución de la tecnología y del ser humano, pero tenemos que ser conscientes que si nuestras operaciones tienen un riesgo asociado, la conducta más coherente y responsable es estar preparados para enfrentar esos escenarios de riesgo, y que si se materialicen, pues entonces puedan generar la menor cantidad de consecuencias y afectaciones al ecosistema.
pero eso es lo que tenemos que lograr preparándonos bien, entendiendo muy bien de qué se trata y cuáles son todos los fenómenos y transformaciones que van a ocurrir una vez tenemos un derrame de hidrocarburos. Ahí dice la naturaleza lo que hace, se podría agregar que con la naturaleza no fuera. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Digamos que, dicho de otra forma, envía el mismo mensaje. O sea, creemos que porque los grados de reacción no son tan significativos o generan tanta sensibilidad como cuando algo explota o cuando algo se daña de manera inmediata, no quiere decir que no hayan daños. Lo que pasa es que nuestra escala de visión temporal es bien corta, es bien limitada. Pero si hacemos esto de manera sistemática, recuerden cómo al principio del curso veíamos cómo en los últimos 30 años se ha disparado el tráfico de hidrocarburos marítimos por todo el planeta. Y eso no lo venimos haciendo desde el año 1800. O sea, eso ocurrió desde 1985 a la fecha. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dimensionar cuál es el impacto de esa actividad hoy día? Si apenas estamos comenzando a abrir los ojos frente a todas las consecuencias que tienen muchas de las cosas que recién estamos haciendo. Ahora, los ecosistemas están integrados a través de ciclos que representan o que se alojan dentro de cada uno de los macrogrupos o elementos que conforman el ecosistema. Está el suelo, las plantas, los animales, los microorganismos, el clima, y todos estos elementos, cada uno y a su vez ellos, entre ellos y los demás, generan ciclos que es necesario comprender. En este curso no vamos a entrar a analizar el ciclo del agua, ni el ciclo del carbono, ni el ciclo del nitrógeno, ni cómo pueden interactuar de manera positiva o positiva sobre ciertas macrófitas o cierto tipo de microorganismos específicos, pero sí tienen que tener una cosa en cuenta. Todo el ecosistema debe ser entendido para que cuando se tome una decisión, la tomen de manera consciente. Al principio yo les hablaba lo mencionamos, áreas de sacrificio, es un término que de verdad uno trata siempre de evitar. Es un término que no se utiliza, o no se debe utilizar de manera abierta frente a terceros. ¿Por qué? Porque es que hablar de áreas de sacrificio significa, oye, esto lo voy a salvar porque todo lo que va a salir mal va a ser allí. ¿Y qué pasa si ese allí es al lado de mi casa? Nadie quiere que al lado de la casa de uno pongan un presidio o una planta de tratamiento de lodos biológicos o un centro de disposición de residuos radioactivos. O sea, si mi terreno valía 1000, mañana con esa planta al lado vale nada. Entonces, cuando nos referimos a zonas de sacrificio, zonas donde vamos a necesariamente que desarrollar actividades que van a comprometer de manera más severa a todos estos elementos del ecosistema, tenemos que tener realmente los criterios y una documentación súper clara para decir, sí, es que de todo lo que hemos analizado es la única zona donde no hay manglar, no hay desove, no hay áreas sensibles, no hay explotación turística ni económica exhaustiva. Eso no quiere decir que siempre vamos a encontrar un litoral rocoso de baja sensibilidad para ir a llevar a cabo las operaciones más exhaustivas en materia de control de derrames. No contar con una línea base ambiental en el plan de contingencia es uno de los primeros y más grandes errores que se pueden cometer. Si el plan de contingencia no incluye una línea base ambiental, es muy difícil tomar una decisión respecto de el crudo va hacia allá, pero no nos preocupemos que no va a pasar nada. ¿Seguros que no va a pasar nada? ¿Seguro que allí no hay una zona de pesca artesanal? Porque si hay algo con lo que es difícil de lidiar, es con comunidades de pescadores afectados porque sus faenas de pesca se ven comprometidas y hay que pagarles cada día de pesca que dejan de pescar.
sino es que la cosa se complica aún más y a posteriori son capaces de demostrar que su faena se vio disminuida en el tiempo y que lo que antes recibían, o sea, la pesca de un día, 2.500 soles, que usualmente ellos van a decir que eran 5.000, ahora como son solamente 1.000, les debemos 4.000 por día por cabeza. ¿Cómo evitamos eso y cómo tomamos decisiones acertadas para proteger esas zonas? Conociendo muy bien nuestro entorno y preparando de manera juiciosa y disciplinada una línea base ambiental. Su plan de contingencia debe contar con una línea base ambiental y ojalá con mapas de sensibilidad ambiental. ¿Dónde podemos ver los efectos del hidrocarburo en la superficie, en el agua? Sobre el agua, una vez el hidrocarburo se derrama, inmediatamente comienza a influir porque la cantidad de luz que pasa, que cae sobre la superficie del agua y que es necesaria para la vida de muchas especies del medio marino, esa cantidad de luz se reduce. Aparte de eso, comienzan todos los fenómenos de dispersión, de disolución, que afectan directamente al plancton, los peces. El olor del hidrocarburo, sea por los vapores que migran desde la superficie cuando se está evaporando, sea por las fracciones que se dispersan o se disuelven en el agua y que migran en dirección de la corriente, genera que las especies que se encuentran en el ecosistema marino comiencen a alejarse de la fuente del hidrocarburo. Es una reacción natural. No es normal que los animales se acerquen al hidrocarburo, no es normal que los peces o las aves vayan y dicen, uy, hay petróleo y me quiero ir a manchar en él. Muchas veces las aves pescadoras se lanzan sobre el hidrocarburo, pero porque los destellos de la iridiscencia pueden llegar a confundirlas, haciéndoles creer que son cardúmenes de peces. Nunca en un derrame en tierra ustedes verán una vaca que por curiosidad fue y se untó la trompa de hidrocarburo, o cuando dicen los dueños de la vaca, es que tomó petróleo. Una vaca no toma petróleo. Que la pueden obligar a que lo beba, eso es otra cosa. Que termine manchándola para hacer un poco más melodramático el evento de sacrificio del semoviente, de pronto sí. Pero el olor a hidrocarburo espanta la vegetación, la fauna. Y eso tiene también grandes consecuencias. No solamente espanta a la vaca, no solamente espanta a los cardúmenes de peces o las aves, sino que también espanta a especies menores que comienzan a desplazar todo su ciclo de vida, los lugares donde desovan, los lugares o las rutas a través de las cuales están desarrollando su ciclo de vida. En la zona del litoral, anfibios, reptiles, pueden ver comprometidos todos sus ciclos de vida únicamente por la presencia de hidrocarburo. Y no todas las especies son o tienen la capacidad de esquivar de manera natural el hidrocarburo. Una consulta justo respecto a lo que usted ya se menciona. Por ejemplo, tomando como ejemplo el Exxon, que fue en el Pacífico de Norteamérica, un gran derrame, una gran extensión. ¿Esa zona ya nuevamente las especies han vuelto a habitarla o ha quedado, digamos? Sí, la capacidad de resiliencia del ecosistema siempre es algo que nos mantiene a todos con una alta dosis de esperanza, pero eso no significa que especies endémicas hayan podido verse diezmadas, incluso comprometidas o llegar al nivel de estar en riesgo de extinción. Depende de donde ocurra el derrame, los niveles de población de una especie en particular se pueden ver comprometidos, porque el derrame puede llegar a cubrir zonas enteras del litoral, donde posiblemente alguna especie de tortuga, para esa época del año, estaba desovando. Y entonces para ese ciclo no van a haber tortugas porque todas podrían morir a causa de que los huevos quedan expuestos al hidrocarburo. Eso puede pasar. No, claro, pero digamos, esa zona, digamos, afectada en algún momento para que nuevamente las especies lo vuelvan a habitar, ¿se tiene un tiempo estimado? Digamos que el mar hace su limpieza. Sí, el mar hace su trabajo, pero
Que tú me digas, no, no te preocupes, en 5 años esto vuelve a estar como está, en 30 años. Esas son las cosas que nosotros como humanos, por el marco de referencia temporal que manejamos, todavía no logramos dimensionar. Hay muchos estudios. Pasan 50 años más y volvemos, investigamos y vemos las cosas diferentes. Hoy día hay sustancias que 30 años atrás considerábamos seguras, como el asbesto. Hace 30 años el asbesto era la solución para todos los problemas de aislamiento de los humanos. Y hoy día, pero hace unos años atrás, lo que era la solución para todo resultó ser que nos iba a matar a todos. Hace 30 o 40 años los análisis de laboratorio, la capacidad analítica no nos permitía identificar un montón de compuestos que hoy día no solamente los podemos medir a niveles de concentración mucho más bajos, sino que aparte de eso ya nos hemos dado cuenta que también nos generan daños para la salud. Hace 30 años llevábamos 2000 comiendo carne asada y no nos pasaba nada. Hoy día comer carne asada con las partículas de carbono nos dicen que también da cáncer. En realidad ya no sabemos qué comer, todo da cáncer. Frutos ahumados. Ahí salió, creo que salió en el diario Gestión. En los países del primer mundo, la mayor cantidad de las personas se mueren de cáncer. En los países como el nuestro, se mueren de fallas al corazón. Porque comen mucho. No sé, tal vez. ¿Dónde está el diario Gestión? Hay efectos directamente sobre las aves y los mamíferos, y hay otras especies en superficie. Nosotros nunca podemos calcular, porque no se puede presupuestar dónde va a ocurrir el derrame. Y si sabemos dónde podría ocurrir, porque es una operación ship to ship, o una entrega en puerto, es decir, el derrame dónde va a ocurrir, allí, no sabemos cuándo ni bajo qué circunstancias, ni hacia dónde. Podemos predecir y anticiparnos un poco hacia dónde se podría desplazar. Eso nos permite anticiparnos y prepararnos para la respuesta, pero no todos los elementos de la fauna pueden esquivar de la misma manera y protegerse de un evento como estos. Hay muchos reptiles marinos, las tortugas, que cuando están tratando de salir a respirar no tienen opción. O sea, ellos van para arriba y van para arriba. Y si ahí lo que tenemos es una mancha de petróleo, ya, me manché. En el caso de los reptiles, que son animales de sangre fría, muchos de ellos transpiran y absorben muchísimos componentes del ecosistema a través de las membranas de su piel. Entonces, por eso muchas veces en los derrames, buena parte de las especies que se ven comprometidas son los reptiles. Ahora, cuando ocurre el derrame, existen otras aves y otras especies que no se ven comprometidas de un primer impacto, pero que después durante nuestras actividades de trabajo pueden venir y verse expuestas. ¿Por qué? Estamos trabajando en la playa, limpiando petróleo, salen especies que se han visto afectadas, las vamos recogiendo, en este proceso están expuestas al sol, eso, como están muertas, comienzan a generar descomposición. Esa descomposición la detectan otras aves carroñeras que están en el entorno y lo que van a hacer es acercarse. Entonces es como tener una torta de chocolate en la nevera, o sea, así uno no deba, uno termina metiendo el dedo y comiendo su pedacito. Entonces ellos se van a acercar a comer, así no deban, así esté manchada. Puede que no lo coman, puede que cuando ya lo van no lo coman, pero se han acercado tanto que terminan con sus patas o sus alas manchadas. Entonces tienen que haber dentro de la estrategia de respuesta mecanismos para poder espantar y ahuyentar todas estas aves y para darle un manejo adecuado a todas esas especies de fauna que se van viendo comprometidas y que van apareciendo durante la operación de respuesta al derrame. Una consulta, por favor. Por ejemplo, hay especies que también viven los pilotes de los Sí. Los choros. Bueno, choros son uno de ellos. Sí, choros. Son uno de los tantos que hay. Existen, no sé, tal vez en Colombia o otros países, algunos lineamientos u otra denominación, como se le tenga, para poder aplicar, ¿no es cierto? ¿Antifouling? Anticruzantes. Puede Sí, ser, claro, frente a un derrame de hidrocarburo, como ocurrió también nuevamente, volviendo a lo que Gustavo mencionó en APM Terminals,
muy aparte de cómo se llama de lo que ocurrió en la contención, todo lo demás, debajo de la plataforma de los muelles, del muelle 4, específicamente eran como más de 60 creo pilotes, eran bastantes pilotes, en las cuales ya ingresó el hidrocarburos y comenzó a impregnar en todo lo que son, en todos los pilotos de los muelles. Se adhirió. Entonces se adhirió. Entonces ha pasado creo que más de una semana o una semana, porque ellos esperaban como había alta marea, baja marea, porque tenían que ir con unos botecitos especiales por la altura, ¿no es cierto? Y puedan hacerle limpieza. Le decíamos, ¿y de qué va a consistir la limpieza? Ahí trabajó una empresa, ¿no es cierto?, en la cual escobillaban el pilote, era como tipo lavar cada uno de los pilotes. Exactamente, le echaban ninguna sustancia, dijeron ellos, porque pues era contraproducente y todo lo demás, ¿no? Entonces de esa manera han comenzado pues a limpiar cada uno de los pilotes en este caso. Pero existen otros mecanismos frente a ello. En algunos países la autoridad ambiental o marítima autoriza el uso de productos. En algunos casos el producto únicamente está autorizado para ser utilizado en cubierta o en superficie, en áreas de muelle o antemuelle. Yo nunca he visto una legislación donde diga, y con esto puedes, este es el jabón que sí puedes utilizar para limpiar pilotes. Usualmente, cuando se limpian pilotes por fauna incrustada, sean choros o caracolejo, como se le quiera llamar, lo que se hace es se desprende y el residuo se va recolectando o se deja precipitar porque puede ser fuente de alimento para otras especies. En este caso el problema es que si esos choros estaban impregnados de hidrocarburo, no solamente había que retirarlos, sino había que recolectarlos. Y no todo lo que se limpia tiene que quedar impecable. O sea, recuerden que esa aversión al color negro, ya todo tiene que estar desinfectado. Ese no es el estado del arte en términos del ecosistema. Aquí se trata de reducir el riesgo. Vamos a limpiarlos como un mangle. ¡Ay, se manchó el mangle! No, quítale todo lo negrito para que quede bonito. Hacen ustedes eso y el mangle se muere por completo. Claro, pero lo que se refiere ella, que el control a veces del derrame uno lo puede realizar en 3, 4, 5 días, pongamos. Ahora, lo más difícil es limpiar los pilotes. Sí. Eso puede demorar 7, 8, 10 días, el doble. Es parte de la labor y de respuesta de los capitanes de las naves, cuando están dentro de un terminal, instalación portuaria, los capitanes de las naves no quieren amarrar porque, ¿cómo se llama?, están preocupados de que toda la mancha de combustible malogre todo el casco y todo lo que genera todo esto. Entonces, entiendo lo que ella dice, ¿hay algún material que los terminales puedan prevenir de tal forma de que cuando hay algún derrame, o sea, como que resbale, hay que algún material para los pilotes para que cuando existen películas, contacto, una película así de protectora, lo aplicas y esa película hace que los choros no se adhieran. Pero eso lo aplicas, dura unos meses y después otra vez viene. Si sería muy costoso para los terminales es carísimo, constantemente. O sea, es más barato que si va a haber un riesgo de derrame, acordonen. Eso es lo más fácil. O sea, la prevención siempre es más barata. Pero como hacemos cuentas, no es lo que me va a costar la emergencia, sino lo que me tengo que gastar hoy en prevención. Usualmente la decisión es, más bien yo pago cuando me pase. Pero no existe... O sea que sí, puedo aplicar películas anti-fouling caras y medianamente efectivas. Pero el anti-fouling no es para hidrocarburos. No, es para los choros. Es para los choros. No, para los hidrocarburos existen las barreras. Claro. Y el acordonamiento. Claro, lo comentaba porque ella siga por ese lado. Ok. ¿Antifouling? No sé. No he pensado en antifouling. No, o sea, tú buscas un símil, así como el antifouling funciona para los moluscos, alguna especie, algún aditivo para... Ya, estaba ya. No le da ni otra. ¿Qué antes? Como les decía, reducción en la penetración de la luz, muerte del plancton, reducción del nivel de oxígeno, reducción de la calidad físico-química del agua. El efecto puede ser menos fuerte en ríos. ¿Por qué creen que el efecto puede ser
menos fuerte en los ríos. La corriente del caudal. Claro, porque tenemos Esa corriente. miles de litros de agua fluyendo permanentemente que hacen que ese efecto pueda llegar a tener un menor impacto, pero no en todos los ríos, porque así como hay ríos de alto caudal, hay ríos de muy bajo caudal. Entonces pequeños caños se convierten en cañoductos cuando tienen una gran descarga de hidrocarburo y ya no fluye agua, sino que solamente fluye petróleo. Hay algo interesante, en la medida que se va emulsionando, todos esos efectos se multiplican, porque el producto es más espeso, más viscoso, más complejo, más adhesivo, se adhiere más a las especies, hay menos fracciones livianas, entonces es un producto más pesado. ¿Qué efectos podemos observar en los peces? Tienen ellos una ventaja, es que tienen una capacidad de defensa más grande, pero aún así esto ocasiona que migren y evacúen zonas donde están comprometidas por el derrame. En el mediano plazo podemos observar cambios morfogénicos en huevos y larvas. Por supuesto, depende de dónde haya sido el derrame y en qué época nos encontremos, si es época de apareamiento o de desove. Podemos esperar alteraciones en el metabolismo, muertes por anoxia, teniendo en cuenta que los niveles de oxígeno pueden ser menores, afectación por la fuente de alimento y bioacumulación temporal. Claro, esto puede ser más perceptible en zonas de puerto donde año tras año tras año hay descargas no controladas que como parecieran son pequeñas, entonces ya nadie le pone atención, pero antes se pescaba y ya de un momento a otro no se pesca. O las mismas especies se acostumbran a los productos que hay allí y nos venden un producto que pareciera que ha sido pescado en alta mar, con alto costo, y resulta que no, que lo han pescado en zonas próximas a los puertos donde hay descargas industriales con plomo, mercurio, cadmio, litio, y nosotros nos comemos el pescado diciendo, uy, qué barato me compré esta posta de, no sé, de mero. Y porque justamente por eso es que recomiendan que la cantidad de atún que se consuma por mano creo que no sea el equivalente a más de 2 latas por semana, no porque el atún no sea saludable, es muy saludable, pero ¿cómo sabemos qué tanta cantidad de plomo o de mercurio puede tener esa lata de atún? Hasta donde lo podemos medir no tiene, pero sí podemos tener la certeza de que si comemos mucho atún, en algún momento vamos a comenzar a tener presencia de mercurio en nuestro cuerpo, y ya sabemos lo que el mercurio le hace al cuerpo humano. Estéril. Ahora hace alto mercurio. Te hace estéril y te ataca el sistema nervioso. El tema de la Acumulación. Exactamente, se refiere al tema de, como ustedes dicen, el muelle, no sé exactamente. No, tú tienes especies que están presentes y comienzan a vivir allí y las expones a un producto exógeno, pero la especie no muere, sobrevive, como nosotros. Sobrevivimos al CO2 y al CO que hay en la atmósfera, aún no nos morimos, pero todas estas partículas las estamos absorbiendo. Entonces, como los pulmones de un fumador, no se muere al otro día, pasan 30 años, 40 años, ya cuando se muere y lo abren y ¿por qué no le dijimos que dejara de fumar antes? Miren cómo estaba. Ahora imagínense que nosotros fuéramos una especie menor, que alguien, otra especie superior, se alimentara de nosotros y se alimentara de humanos que tienen sus pulmones llenos de todos estos residuos y esos productos acumulados por fumar. Bueno, esa especie mayor en el largo plazo, por exceso de consumo de humanos, podría tener problemas para su salud. A nosotros nos pasa lo mismo con los peces, con los mariscos. Además recuerden que hay diferentes especies, algunas son, dependiendo de su ciclo de vida, algunas pues van nadando por el mar, otras se dedican a ir en el fondo y absorben del fondo, lo que muchas veces nosotros podríamos considerar como residuos. Entonces no todos los tipos de peces absorben y bioacumulan de la misma proporción.
esta situación también Ahora, crea... no estoy diciendo, no tengo nada en contra del atún, a mí me gusta el atún, simplemente tenemos que, no podemos perder de vista que un derrame de petróleo puede generar grandes impactos, incluso a nivel imperceptible hoy día, y que desconocer la interacción y la interconexión de los ecosistemas no significa que podamos hacer la afirmación de no pasa nada. No, miren, se derramó, pero ya hay pasto verde ahí encima, no pasa nada. Y uno mira y debajo del pasto está negro. Dice, bueno, ¿cómo puede haber pasto, cómo puede haber vegetación si debajo hay petróleo? Pero no puedo decir que está descontaminado porque salió pasto, o porque está verde aparentemente encima. Pasa, tengo una anécdota. A ver. Cuéntanos. Desahoga Acá hace ¿Qué sale? un par de años atrás, 4 años aproximadamente, trabajaba con los buzos acá en la raya interior, que es una poza. Sí. Y se sumergían para pasar inspecciones. Y resulta que llegaban al fondo porque se nos había caído cierto material y había que buscarlo. Y en el fondo, dice que, bueno, ellos ya lo conocían, ¿no? Pero es lo que me mostraron. Oye, al fondo, ¿y cómo es el tema ambiental acá? Me dice, ¿por qué? Le digo, no, porque al fondo hay una masa negra, como brea, unos axolos, dice. Y hay vida también, dice. ¿Cómo que hay vida? Sí, hay unas pelotas blancas, tipo algodón. Se sumergen y me sacan una pelota. Así. Y sí, pues era como un algodón, como un hongo, qué sería, ¿no? Y hay vida. ¿Qué era? Debe ser, pues, Y ¿no? nunca sacaron una, ¿no saben qué es? No, me enseñaron una pelota Completo. gris, más o menos. No, eso no lo... Pero dice que en el fondo, en el lecho marino, había como una capa de brea y encima de eso había bolas. Se habían formado como bolas blancas, aparentemente alguna vegetación marina, qué sé yo, ¿no? Pero era... Lo sacaron, era una bola que parecía un hongo y de color medio blanco-gris, una cosa así. Hay una vida abajo. Vida más allá de más allá de No queda una cuestión eso es en los entremuelles acá. Sin ser un curso de ecología, esta sección es importante y además es exigible, exige IMO el contenido del curso, justamente porque lo que se busca es crear dentro del marco de estudio la conciencia de todo lo que puede trascender algo que aparentemente es tan técnico como lo que estamos estudiando. O sea, venimos de hacer análisis de parámetros físico-químicos, de utilizar ecuaciones para poder predecir el comportamiento de una masa que solamente veíamos desde una manera muy fría como la masa de hidrocarburos moviéndose y quiero saber hacia dónde va y porcentajes, cuánto queda, cuánto me demoro, pero esto va más allá. Si ustedes son los responsables, o sea, el futuro de los mares del Perú, a partir de cuando termine este curso, está en manos de ustedes, porque las personas que tienen este curso en control de derrames no son muchas. Ustedes pueden estar representando quizá el 60 o 70% de las personas del Perú que tienen y que van a tener este tipo de certificación. Sería muy irresponsable entregarles a ustedes todo este conocimiento y no hacerlos reflexionar sobre el hecho de que un derrame de petróleo va mucho más allá de que ocurre y trato de contenerlo y lo recojo. O sea, pueden pasar años y seguirse haciendo estudios y todavía no ser capaz de cuantificar las consecuencias que se derivaron de ese derrame. Y por eso es que cada decisión que ustedes toman, y espero que podamos tener tiempo, es que el tiempo es muy corto, hablemos un poquito del tema de comando de incidentes. Las emergencias ya no solamente se atienden en el agua o en campo, allá hay gente experta bajo la dirección de personas como ustedes haciendo el trabajo sucio. Ahora la parte tal vez más sucia está en el escritorio, porque cada decisión que ustedes tomen, cada orden que firmen, sí, manden 3 barreras, no 5 porque sale muy caro. Más adelante alguien va a venir a investigar eso. Pero hubo negligencia en la atención de esta emergencia. Por ahorrarse 2 barreras